La Tremenda Corte 3 bajo el título Gogocicidio es una película que se presenta como una celebración tardía del absurdo judicial clásico, pero que en realidad funciona como una autopsia meticulosa de la justicia convertida en costumbre, en hábito vacío, en maquinaria que se mueve por inercia. Y lo hace desde un lugar especialmente incómodo porque utiliza la risa no como escape sino como bisturí, cortando capa tras capa de normalidad hasta dejar al descubierto una estructura que ya no sabe por qué existe, y desde el inicio el film establece un tono engañosamente ligero, con escenas que evocan la tradición humorística de la Tremenda Corte, personajes reconocibles, diálogos cargados de equívocos y una teatralidad casi infantil, pero esa familiaridad es solo el anzuelo, porque a medida que la película avanza el espectador empieza a percibir que algo esencial se ha desplazado, que el chiste ya no libera sino que encierra, que el absurdo ya no rompe el sistema sino que lo sostiene, y es en ese desplazamiento donde aparece con fuerza el concepto de gogocicidio, entendido no como un evento puntual sino como un proceso silencioso mediante el cual la risa pierde su potencia crítica y se transforma en una herramienta de anestesia colectiva, y esta idea atraviesa toda la película, manifestándose en escenas donde los personajes ríen mecánicamente, repiten fórmulas cómicas heredadas y participan de situaciones ridículas sin que en ningún momento se produzca una verdadera interrupción del orden establecido. Y como analista cinematográfico me parece uno de los grandes aciertos del film que no denuncie este proceso de manera explícita, sino que lo haga sentir, obligando al espectador a experimentar en carne propia esa transformación de la risa en rutina, y en este sentido la película no se limita a criticar el sistema judicial, sino que apunta a una dimensión mucho más amplia, la de cualquier institución que ha aprendido a absorber la crítica sin cambiar realmente, convirtiendo incluso la burla en parte de su funcionamiento. Y uno de los aspectos más inquietantes de Gogocicidio es precisamente esa capacidad del sistema para integrar el absurdo como una forma de estabilidad, porque los juicios no fracasan, funcionan exactamente como están diseñados para funcionar, producen decisiones, generan archivos, cierran expedientes, y sin embargo dejan una sensación persistente de vacío, como si la justicia hubiera sido reducida a una simulación perfectamente aceitada. Y esa simulación se vuelve evidente en escenas donde los personajes discuten con vehemencia detalles irrelevantes mientras ignoran por completo el núcleo del conflicto, creando una comicidad que al principio resulta efectiva pero que poco a poco se vuelve opresiva, porque el espectador comprende que nadie espera ya resolver nada importante, solo cumplir con el ritual, y esta lógica ritualista es reforzada por la puesta en escena, con espacios cerrados, recorridos repetitivos y una escenografía que parece diseñada para impedir cualquier fuga, visual o simbólica, y la cámara acompaña este encierro con movimientos previsibles y encuadres que se repiten, subrayando la sensación de que todo está bajo control, incluso el caos, y esa estética controlada es clave para entender el mensaje del film, porque muestra que el verdadero peligro no es el desorden sino un orden tan perfecto que ya no admite preguntas, y en cuanto a los personajes, Gogocicidio construye figuras profundamente contradictorias, seres humanos que todavía conservan gestos, tics y emociones, pero que han aprendido a desconectarlos de sus decisiones profesionales, como el juez que parece consciente del absurdo que lo rodea pero que se refugia en la neutralidad como mecanismo de defensa, o el fiscal que se aferra a los procedimientos con una fe casi religiosa porque son lo único que le garantiza una identidad clara dentro del sistema, y estas figuras no son tratadas con desprecio, sino con una ironía compasiva que las vuelve aún más inquietantes, porque el espectador puede reconocerse en ellas, entender sus motivaciones y justificar sus renuncias, y esta identificación es peligrosa, porque nos obliga a admitir que el gogocicidio no es obra de villanos evidentes, sino de personas comunes que han aprendido a sobrevivir dentro de estructuras que recompensan la obediencia y castigan la duda, y como espectador con experiencia en el análisis de cine social, encuentro especialmente poderosa esta decisión de no ofrecer un antagonista claro, porque desplaza la responsabilidad del individuo al entramado de prácticas, normas y silencios compartidos, y esa responsabilidad difusa es mucho más difícil de enfrentar. Y uno de los momentos más reveladores de la película es cuando se introduce la idea de modernizar la justicia mediante herramientas de evaluación automática, presentadas como soluciones neutrales y objetivas, y aunque la escena se desarrolla con humor, el trasfondo es profundamente perturbador, porque plantea la posibilidad de delegar el juicio moral en sistemas que solo reconocen patrones, eliminando así la necesidad de pensar, y esta escena resonó conmigo de manera personal, porque refleja debates actuales sobre la automatización de decisiones en ámbitos donde el error no es solo técnico sino ético, y la película acierta al no demonizar la tecnología en sí, sino al mostrar cómo su uso acrítico puede profundizar la deshumanización que ya existe, y en este
El gogocicidio se revela como un fenómeno contemporáneo, no anclado en una época específica, sino adaptable a distintos contextos históricos y culturales, y el film utiliza el humor clásico como vehículo para hablar de problemas actuales, demostrando que la tradición no es un refugio seguro, sino un territorio que también puede fosilizarse, y esta reflexión se extiende al propio legado de la Tremenda Corte, que la película revisita con cariño pero también con una distancia crítica evidente, preguntándose qué ocurre cuando una forma de humor nacida como crítica popular se institucionaliza y pierde su filo, y esta pregunta atraviesa todo el metraje, convirtiendo a Gogocicidio en una obra autoconsciente, que se mira a sí misma mientras avanza, y como anécdota personal debo confesar que en varios momentos me sorprendí riendo por inercia, para luego sentir una ligera incomodidad, como si la película me estuviera señalando directamente, recordándome que la risa automática es parte del problema que se está mostrando, y esa experiencia es uno de los mayores logros del film, porque trasciende la pantalla y se instala en la percepción del espectador, obligándolo a revisar su relación con el humor, la autoridad y la normalidad, y el final de Gogocicidio no ofrece una liberación clara. No hay un acto heroico que destruya el sistema ni una revelación que lo transforme de raíz, lo que hay es una continuidad inquietante, una sensación de que todo seguirá funcionando, quizás con un lenguaje ligeramente distinto, pero con la misma lógica de fondo, y esta elección puede resultar frustrante para algunos, pero es coherente con la tesis central de la película, que no cree en soluciones rápidas ni en finales cerrados, y como crítico considero que esta coherencia es una muestra de respeto hacia el espectador, porque no le ofrece consuelo fácil, sino una pregunta abierta, incómoda y persistente, y en definitiva La Tremenda Corte 3 Gogocicidio es una obra que utiliza la comedia para revelar la fragilidad de la justicia cuando se convierte en rutina, una película que demuestra que el verdadero crimen no siempre es visible ni espectacular, sino silencioso, cotidiano y aceptado, y que al nombrarlo con un término tan provocador nos invita no solo a reír, sino a preguntarnos cuántas veces hemos participado, consciente o inconscientemente, en ese asesinato lento de la risa crítica que hace posible que todo siga igual mientras creemos que nada está mal.